Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, el programa donde los jóvenes conversan al filo del debate. Yo soy Eder Guevara y como cada jueves me acompaña mi querido Ezra Alcázar. Hola, hola. El tema de hoy, la inversión nacional y extranjera, así como la estrategia de México ante las presiones arancelarias. Pero un poquito de contexto. Desde que Trump tomó posesión, ha ejercido presión amenazando a varios países, incluyendo México, con imponer aranceles y otros mecanismos que hasta han llegado a amenazas de control territorial. Frente a ello, el gobierno mexicano ha logrado en 2 ocasiones posponer los aranceles. El pasado domingo, además, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una convocatoria al pueblo de México en el Zócalo de la Ciudad de México para explicar las acciones a tomar. Originalmente, la presidenta iba a anunciar medidas arancelarias y no arancelarias, pero ante la decisión de Trump de retrasar la imposición de estos impuestos, las famosas tarifas, un mes más, ella optó por presentar otro plan contar las estrategias económicas de su gobierno. Señaló que es necesario fortalecer el mercado interno, lo que incluye incrementos al salario mínimo, también alcanzar la autosuficiencia alimentaria y energética, todo esto para reforzar los programas de bienestar para que las personas logren disponer de un mayor poder adquisitivo y de compra, logrando así la meta utópica del bienestar compartido. Por último, se contempla inversión pública para generar empleos y desarrollar proyectos de infraestructura, como nuevos trenes y viviendas. Y es de este modo que la duda que surge es, frente a la presión de Trump, ¿cómo se ha modificado el Plan México? ¿Se ha movido? ¿Qué es el gran proyecto económico del sexenio? ¿Afectará este ir y venir en las negociaciones con Donald Trump a la inversión extranjera? Y como no podría ser de otra forma, estos planteamientos han generado mucho debate en redes sociales, con opiniones divididas sobre las propuestas de la presidenta Sheinbaum, incluso antes de la presentación de la estrategia en el Zócalo. Un ejemplo de esto es el comentario de un cliente frecuente de este programa, Leo Zuckerman, cuya publicación en la red social X del 4 de marzo dice lo siguiente: me encanta ver a la izquierda mexicana defendiendo tan vehementemente al libre comercio que se implementó durante el periodo neoliberal. Como si el problema de fondo del neoliberalismo hubiese sido el libre mercado y no el debilitamiento de los estados-nación. Como si Cuba, por ejemplo, fuera neoliberal porque lleva décadas exigiendo el fin del bloqueo económico, entre otras cosas, para firmar acuerdos de libre comercio. Hay que dejar algo claro: quienes nos movilizamos el domingo no lo hicimos para defender al neoliberalismo, sino para oponernos a la imposición de aranceles de forma unilateral y completamente injusta, que además rompía con el TEMEC firmado el sexenio pasado entre el presidente López Obrador y el propio presidente Donald Trump. La presidenta Sheinbaum defiende la economía nacional y con ello la soberanía y el respeto entre las naciones, no el neoliberalismo, aunque algunos opinadores no superan la nostalgia por lo que ya fue. Estas cuestiones nos llevan a las preguntas del día. ¿Qué plantea la estrategia económica del gobierno mexicano y cómo podemos sortear la presión de los Estados Unidos? ¿A México le conviene expandir sus mercados más allá de nuestro vecino del norte? Y frente a la propuesta del presidente de Brasil, Lula da Silva, ¿a México le conviene formar parte de los BRICS? ¿Lo puede hacer? Y para hablar de ello, el día de hoy nos acompañan Stephanie Lavalle, economista y consejera promotora de Hecho en México. Querida. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Qué gusto. También nos acompaña Alejandro González, periodista y editor de The Mexico Political Economist. Qué gusto estar por acá. Mucho gusto. Y en la llamada entrante desde Guadalajara, Jalisco, está con nosotros Talia Hernández, economista y profesora de la Escuela de Negocios del ITESO. Hola, Talia. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Mucho gusto. Bueno, pues el planteamiento es muy concreto y a la vez es muy complejo. Donald Trump inició una guerra comercial desde que toma protesta como presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión, y frente a eso hay un gran movimiento en las economías del mundo. Todo mundo ahora mismo tiene que recomponer sus acuerdos comerciales con Estados Unidos y con el resto del mundo. Al parecer, Canadá, frente a la guerra con Estados Unidos, cierra con Europa sus acuerdos, está armando una estrategia conjunta para presionar a Estados Unidos. Por su parte, Rusia está fortaleciendo acuerdos con Irán, está fortaleciendo con China. Cada quien está haciendo lo propio para enfrentarse
a este nuevo reto que representa Donald Trump. Frente a eso, ¿cómo llega a México, querida Stephanie? Bueno, México llega muy fortalecido, hay que decirlo. México es una economía que ha podido incluso tolerar todos estos cambios, y lo ha mencionado mucho la presidenta en las mañaneras. El peso mexicano no ha variado en comparación de otras ocasiones, en otros sexenios, donde a un comentario que dijeran en Estados Unidos, el peso variaba súbitamente. En nuestro país se ha mantenido. Y eso habla mucho de la estabilidad económica. Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos una inversión extranjera directa creciente. A pesar de todos estos imposiciones de aranceles y comentarios de una u otra manera y todo este movimiento colosal que ha habido a nivel internacional en las economías, México se mantiene todavía firme. Y eso es algo muy importante de mencionar. ¿Por qué? Porque México es una economía en crecimiento. En comparación de otras naciones, incluso en comparación de Canadá, los acuerdos que se puedan llegar entre Canadá, México y Estados Unidos tienen una interrelación comercial muy diferente a la que existe entre Canadá y Estados Unidos. Y eso nos da una fortaleza. Yo me atrevo a decir que México va a salir mejor librado, va a ser la nación que va a salir mejor librado de todo este caos llamado Donald Trump, en comparación de otras naciones. Eso es por la parte económica que nos dejó muy bien cimentados Andrés Manuel López Obrador, pero también hablar de la gran labor titánica que ha hecho la presidenta Claudia. Y esto ha también posicionado a Claudia como una de las principales líderes políticas del mundo, el haber podido ser de manera muy congruente, tratar con Donald Trump y salir bien librada. Esto deja muy bien parada a la economía, al país y sobre todo a Claudia Sheinbaum. La ha fortalecido. No por nada ha subido del 80 al 85%. Entonces, todo este conjunto entre lo político, geopolítico y lo económico nos ha ayudado a que México esté bien posicionado ante todo este caos que se llama Donald Trump. Alejandro, ¿nos agarra en un buen momento este torbellino Donald Trump? ¿México saldrá bien librado de esto? Nunca es un buen momento para una guerra comercial, pero creo que estoy de acuerdo con lo que se está diciendo en esta mesa, que es México la está librando muy bien y puede salir beneficiado. Recordemos que en la primera administración Trump vimos cómo una retórica similar, un poco más atenuada, también se llevó a cabo. También se impusieron aranceles, pero después de un poco de negociación, México salió adelante y se bloqueó mucho a las importaciones chinas, lo cual permitió que México se volviera el primer socio comercial de Estados Unidos. Ahora bien, esto es lo que se me hace fundamental de los cambios que estamos viendo, porque durante décadas, deliberadamente, nos pusimos a la merced de Estados Unidos. Estamos en la condición en la que estamos ahorita, más del 80% de nuestras exportaciones a un solo cliente, que es Estados Unidos, porque dijimos que la única manera de crecer era cediendo totalmente a Estados Unidos, volviéndonos la maquila de Estados Unidos. Desastre, como podemos ver. Lo que me interesa muchísimo de lo que estamos viendo ahorita con el gobierno de Claudia Sheinbaum es que seguimos viendo inversiones, Netflix, Mercado Libre, Santander, etcétera, etcétera, pero son inversiones específicamente direccionadas hacia el mercado interno y también hacia el mercado global, que hace bien México no solo para darle a Estados Unidos lo que quiere, sino a todo el mundo compitiendo en el mercado global. Talía, ¿México se está abriendo al mundo? ¿Qué está sucediendo en estos momentos con nuestro país? Bueno, primero quisiera comenzar recordándole a las personas que nos escuchan que es este vaivén que ha habido con Donald Trump sí impone un hecho sin precedentes, que es el mezclar otros temas de política, como la política migratoria, la política de seguridad, en un tema comercial, ¿no? Arancelario. Entonces, evidentemente la respuesta a esto ha tenido que ser muy innovadora. No hay nuevamente esos precedentes de cómo estar lidiando con esto. Y eso genera ciertos riesgos en nuestra economía. Como mencionaban mis colegas, México es una economía pues bastante integrada a la región norteamericana. Esto viene de las herencias del Tratado de Libre Comercio, etc. Entonces, sí estamos en un momento clave para nuestra economía donde tenemos que ser bastante estratégicos en cómo vamos a ir navegando esta nueva época de Trump. Y aunque hay buenas noticias en términos macroeconómicos y de la estabilidad que tiene el país, tampoco podemos estar exentos a todo este tipo de riesgos que tienen que ver muchísimo con la incertidumbre, ¿no? Y el impacto que va a tener en las nuevas inversiones. Entonces, creo que
México tiene varias opciones, creo que el gobierno mexicano las está sabiendo manejar, sobre todo aquellas que tienen que ver con el fortalecimiento del mercado interno. Creo que es una de nuestras mejores opciones que ya está de alguna manera plasmada en el Plan México, pero que también plantea otra serie de preguntas y retos que tendremos que ir navegando un poco día a día con este nuevo gobierno de Estados Unidos. Me gustaría meter un poquito de debate aquí. Yo creo que cuando decimos que estamos integrados a Norteamérica gracias al TEMEC, eso no es cierto. En realidad estamos integrados a Estados Unidos y Canadá está integrado a Estados Unidos, pero en realidad no estamos integrados como deberíamos estarlo con Canadá. O el 3% o 5% de nuestras exportaciones van allá, aunque son parte del TEMEC. Entonces, ¿qué está haciendo Claudia Sheinbaum para diversificar nuestro comercio hacia afuera? Creo que ese es el gran reto de esta administración. A mí, no sé, yo soy muy fan de que la gente que no sabe de las cosas no hable, de cosas que no sabe, ¿no? Creo que es muy difícil ser opinadores de todo. Y en ese sentido, a mí me gustaría volver a traer el tema al debate del tuit, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de temas económicos tenemos que estar sujetos a que alguien nos los explique, puesto que las personas y los seres humanos normales pues no entendemos esos temas, ¿no? La mayoría de las cosas no las conocemos. Cuando se nos dijo que el Tratado de Libre Comercio nos iba a salvar y nos iba a sacar y nos iba a desarrollar, pues dijimos, bueno, tal vez sí, ¿no? Y miren cómo nos fue, ¿no? Entonces pienso en esta idea que tenía Leo Zuckerman, o que reclamaba Leo Zuckerman, de cómo ahora la izquierda, dice, defiende al libre mercado y entonces está defendiendo postulados del neoliberalismo, y cómo se contradice o se puede contradecir a la hora de pensar, entonces estamos diciendo que Donald Trump no es neoliberal porque lo que quiere es cerrarse o trabajar en su mercado interno, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que hay que analizar ahí a la hora de estar midiendo a nuestro país, ¿no? Sobre todo en estas cosas que a veces pueden confundirnos mucho. Pienso también en cómo se decía que México no era un lugar confiable o iba a dejar de ser confiable para los inversionistas extranjeros, puesto que estaba la reforma al Poder Judicial, entonces no había una certeza, se iban a ir las inversiones, cuando, digamos, donde no hay certezas en Estados Unidos, y no por una reforma al Poder Judicial, sino por un presidente que cambia radicalmente, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que empezar a poner la atención de cómo queremos contar esta historia. Sí, Stephanie, ¿qué está pasando con el modelo neoliberal y con Donald Trump y esta intención de ser más proteccionista? Algo que me llama mucho la atención es esta parte de justo la ideología, ¿no? Se mezcla aquí, aunque no queramos, la parte ideológica política con la parte económica. Y esta parte de que mencionan mucho los opinólogos de los medios de comunicación, de la derecha, justo hablando de esta no comprensión de definir qué es el libre mercado y qué es una ideología de izquierda, qué es de derecha. Y bueno, si los medimos con las tesituras que ellos están midiendo, el tema de la izquierda y el libre mercado, entonces también sería algo muy contrario a que Donald Trump, diciéndose uno de los más neoliberales, pues justo él es el que está cerrando la economía, está protegiendo ciertos sectores de su economía, que es justo contrario a lo del libre comercio. Entonces no pueden ellos medir con esas medidas, porque justo también incluso China ha jugado con esas mismas reglas del libre mercado y les ha ganado a los neoliberales, si queremos ver desde esa forma, ¿no? ¿Qué está pasando con Donald Trump? Donald Trump está imponiendo aranceles a ciertos sectores que él piensa y que él quiere que vuelvan a resurgir, como lo fue hace varias décadas. El tema del sector automotriz, por ejemplo. Por eso imponer aranceles al acero y el aluminio, justo porque él piensa que va a poder resurgir aquella época de oro de Estados Unidos a través de esta producción, a través de la producción interna. Pero va a ser muy complicado, porque él, al cerrar, ya está comprobado por estudios que han hecho en Estados Unidos, que está comprobado que los costos son muchísimo más altos que los beneficios. Desde que él impuso aranceles la primera ocasión aquí a México, los costos que generó fueron más altos, así que contándolo en temas monetarios, que los beneficios que sacó. Entonces no va a resultar esta imposición de aranceles ni a México, ni a Canadá, ni a ninguna parte del mundo, porque no va a poder proteger la economía y ese sector
automotriz. ¿Pero quiere fortalecer esas industrias? Quien quiera contestarlo, ¿quiere fortalecer esas industrias o es una trampa para hacer una especie de recaudación también, ¿no? O sea, no subo impuestos, pero esto que es bien rentable le meto aranceles y pues por ahí saco algunos impuestos que van a tener que pagar los que lo compren. Estados Unidos, hay algo muy real, ¿no? Estados Unidos está desesperado por liquidez, por dinero. Y por supuesto que va a sacar dinero por todos lados. Digo, esta quería apropiarse de Groenlandia, esta idea de hacer un Hollywood en esta parte de Gaza. O sea, trae muchas ideas justo de querer sacar dinero por cualquier parte del mundo para darle liquidez a la economía estadounidense, porque están en un problema muy fuerte económicamente y las políticas que él ha implementado actualmente, en menos de dos meses y medio, le ha generado una pérdida de $4.4 billones en 2 meses y medio. Talia, me gustaría hacerte una pregunta detonadora y a propósito de lo que se está hablando. Hay varios economistas en el mundo que están hablando de la posibilidad de que haya acabado el pacto de la globalización neoliberal y estemos entrando a un modelo de regionalización de las economías. ¿Estos movimientos de Trump tienden hacia allá? ¿Tú qué opinas? ¿Qué está pasando con el acuerdo económico global? Sí, hay varios economistas, varios analistas políticos que sí están analizando y viendo este retorno de las inversiones con un tinte mucho más nacionalista. O sea, es decir, pasamos de esta idea del capital global financiero que se acomoda o se aloja en donde pueda obtener mayor rentabilidad, a estar influenciado por una lógica como muy nacionalista, más proteccionista. Incluso en las reuniones del último foro internacional, foro económico mundial, sí se hablaba como de este regreso un poco a la relocalización de las propias industrias que estén más cerca de esos mercados finales, obedece un poco como a este fenómeno. La verdad es que también la globalización ha quedado a deber en varios sentidos. Un poco retomando lo que decía Stephanie, esta idea trumpista de vamos a traer de nuevo a las industrias aquí, es también producto de esta idea neoliberal, de libres capitales, de un periodo de relocalización. Sí, en países, o sea, las industrias fueron a países, pero donde estos tenían una mano de obra mucho más barata. Y la consecuencia de este tipo de modelo ha sido una concentración de la riqueza pues, en muy pocas manos, que es lo que hemos visto. Y por supuesto que eso genera una serie de impactos negativos en todo el sistema económico, ¿no? Y estoy hablando no solo de los impactos sociales, incluso morales que esto puede tener, sino más bien de la captura de estos recursos en pocas manos que hace que no estén libres, por llamarlo de cierta manera, para que el aparato productivo pueda seguir moviéndose de una manera en la que los beneficios se distribuyan. Entonces, ese es el contexto un poco que estamos navegando actualmente y creo que en este sentido la política de Estados Unidos, sobre todo la política industrial, sí tiene un tinte como de querer forzar, ¿no? A través de estos aranceles a que se vuelvan a traer esas industrias a su país. Totalmente, totalmente. Ahora mismo vamos a revisar si está cambiando el sistema mundo. ¿Qué nos tiene que decir el doctor Óscar Rojas, profesor de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Acatlán en la UNAM y también en la UAM Xochimilco? Soy Óscar Rojas, soy profesor de Economía. Estoy dando clases desde hace ya algunos años en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en la UNAM, y recientemente en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ahorita Estados Unidos está en una crisis, está tratando de recomponer sus relaciones. Trump lo anuncia como que si el mundo hubiera tomado ventaja sobre Estados Unidos, y en ese sentido lo que estamos viendo es de que sí, que fue 2 amenazas de mes por mes que nos lleva a esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a parar? La perspectiva que se tiene es que para el 2 de abril, precisamente porque ya se tendría este plan listo, ¿no? Para lo que será la nueva relación
de Estados Unidos y sobre todo en el sentido de que se está señalando como el concepto de arancel espejo o recíproco. Cuando hablamos de inversión extranjera tenemos que distinguir entre la inversión extranjera que se va a convertir en fuerza industrial, es decir, en maquinaria, en procesos económicos de producción real, y la otra es la inversión de cartera o financiera, que esa es más móvil, que está buscando ganancias inmediatas de corto plazo y que puede ir y venir. En algunos contextos esto se conoció como el capitalismo buitre, ¿no? De que pueden dejar aceleradamente los países. Señaló con el concepto que sonó mucho en el 2024, el nearshoring o relocalización. Y México está en esta postura, ¿no? Yo creo que puede aprovechar esas llegadas de inversión. Ahora lo que se está planteando, por supuesto, es de que esa llegada de inversión se traduzca en beneficios para el mercado interno y sobre todo, particularmente, la transferencia de tecnología. El contexto en el cual está ocurriendo todo esto que discutimos de los aranceles es una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, el nearshoring lo que hace es relocalizar cosas que estaban en el bloque asiático a la región. El gran problema que se tiene ahorita es de que podemos detectar ya los dos bloques, el norteamericano y el asiático. El asiático va 3 veces más rápido creciendo que el norteamericano. Y el norteamericano, mientras más esté segmentado, no va a alcanzar ese nivel. Por lo tanto, la integración completa es el escenario mínimo para poder competir contra ese esquema, ¿no? Yo creo que hay que ir avanzando poco a poco, porque ya es que se ha manejado mucho el asunto de que si México entra a los BRICS o no entra a los BRICS. Yo diría que antes de esa discusión es simplemente recuperar uno de los instrumentos principales que tiene nuestra región, que es el CELAC, esta reunión de América Latina que sustituye a la Organización de Estados Americanos, que era comandada por los Estados Unidos, para fortalecer, es decir, creo que una palabra clave dentro de todo este contexto es no poner todos los huevos en la misma canasta y por lo tanto diversificar. Las exportaciones de México superan el 80% para los Estados Unidos y para América Latina estamos hablando de entre el 4 o 5% nada más. Entonces, creo que ahí hay una agenda muy particular, creo que ahí lo que se tiene que hacer es fortalecer estas formas de organización para cada vez ir abriendo más canales de interconexión. O sea, yo creo que ahí sí podemos empezar a medir, ¿no? De que, bueno, pues fijémonos que en 5 años la proporción al menos sea 2 o 3 veces más de lo que es actualmente. No necesitamos entrar formalmente a los BRICS, porque desde mi punto de vista, a la hora que sumamos Plan Nacional de Desarrollo y Plan México, ya actuamos como un país tipo BRICS. No dentro de los BRICS, pero sí de ese tipo, pues, ¿no? Convocar a Centroamérica como ya una región integrada de lo que se está haciendo hacia el futuro, creo que es una vía. El cruce interoceánico es fundamental, pero además saber que el cruce interoceánico pues habilita también polos industriales a lo largo, es decir que no solamente es un asunto comercial sino también productivo, y creo que algo fundamental que es de mediano a largo plazo, pero que vamos a estar viendo, pues es la interconexión que se tiene con el Tren Maya. Es decir, una ruta de ferrocarril conecta a toda esa zona, entonces lo que se espera, por supuesto, es de que se mantenga este nuevo ritmo de aquí en adelante, ¿no? O sea, se va a generar un nuevo mecanismo en materia de turismo, nuevos mecanismos en materia de recepción de inversión extranjera directa, y la interconexión por sí misma ya permite pues metabolismos distintos, ¿no? Para evitar pues las altas tasas de pobreza que tenía el sur. Cada una de las estaciones de un tren son como un nodo energético que va generando necesidades en la región, ¿no? Antes no se podía visitar, ahora se visita, entonces por lo tanto se impacta en comercio, en servicios, y así es como se va empezando a generar. Uy, pues ahorita que escuchaba la entrevista y después de esta última ronda me quedé pensando en un montón de cosas, ¿no? Yo pensaba en esta onda de la globalización del bienestar y cómo llevarla a cabo en cosas o en situaciones que parecerían no tener mucha lógica, ¿no? Por un lado tenemos a un Trump proteccionista, pero por otro lado tenemos a un Javier Milei que, digamos, ideológicamente están unidos, pero él sí quiere todo de fuera, ¿no? Vengan y pues la inversión extranjera
extranjera no es que sea muy fan de Argentina, puesto que Argentina cambia todos los días y es un caos. Y por otro lado tienes a un presidente que es muy de izquierda y que ha sido perseguido por ser de izquierda, como Lula, estando en un país que es sumamente atractivo, ¿no? Entonces a mí me cuesta mucho trabajo y quiero que lo discutamos, ¿no? Que ustedes que saben más me ayuden a entenderlo, de qué forma se incrusta allí Claudia Sheinbaum y México a la hora de estar midiendo, ¿no? Porque nos guste o no, estamos mucho más cerca y, como decíamos, estamos muy relacionados con el comercio y con la vida de Estados Unidos. ¿Cómo trabajar allí? Bueno, sí hay que decir algo, ¿no? Las circunstancias de México son muy diferentes a las de Brasil y, por supuesto, muy diferentes a las de Argentina, justo por algo crucial, la ubicación. Estamos al lado de Estados Unidos. Entonces, esta interconexión que se ha hecho durante décadas entre la economía estadounidense y la mexicana, pues no es como que de un día a otro se vaya a disolver o a deshacer. Obviamente, lo que conviene o lo que se ha dicho durante muchas décadas es esta interconexión entre esas tres economías. Pero algo que sí menciona mucho en esta entrevista el profesor que nos mencionó ahorita en la entrevista, Oscar, fue justo que hay que diversificar, que es algo básico que siempre te dicen en Economía 1, ¿no? Hay que diversificar nuestros productos, nuestras exportaciones, y me parece que esto lo podremos decir nosotros, pero ya viene plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya viene plasmado en el Plan México también. Y es una consecuencia, es una secuencia de lo que en su momento también planteó Andrés Manuel López Obrador y que todo el mundo decía que estaba loco. O sea, hay que decirlo, los economistas neoliberales en nuestro país decían, Andrés Manuel está loco porque está tratando de cerrar la economía. Antes, justo él lo decía antes de que empezara la pandemia. Cuando viene la pandemia y después del resultado económico de la pandemia, todo el mundo le dio la razón a Andrés Manuel hablando económicamente, excepto los economistas neoliberales de México, justo porque había prevenido lo que él hablaba ya de una regionalización justo con Centroamérica. Él hablaba de abrir el camino. Él fue uno de los partidarios justo de abrir esta política económica comercial con países de Centroamérica y de toda esta región, no solo con América del Norte. Entonces, ¿qué pasa con Claudia Sheinbaum? Ella da secuencia. Si uno ve el Plan Nacional de Desarrollo y obviamente el Plan México, te das cuenta que es una secuencia. Tan solo algo que mencionaba del Tren Maya y el interoceánico, es una relación comercial que le está haciendo incluso competencia al Canal de Panamá. O sea, vio más allá, no solo en el tema de que los estados del sur necesitan y requieren una atención que ya se dio desde el sexenio pasado y se está dando ahorita, sino también él vio a nivel regional e internacional la necesidad de transportar mercancías vía terrestre. Entonces es muy importante toda esta interrelación económica que se hizo con Andrés Manuel y ahorita con la doctora Claudia Sheinbaum. Alejandro, déjame ver si caché tu planteamiento que hiciste en el segmento anterior. Tú dices que la convicción de México está cambiando, ya no es ser la maquila de Estados Unidos, sino que se produzca para el mundo. ¿Algo así es lo que significa el Plan México? En realidad es que se produzca para el mundo, que se produzca para México y que empecemos a ser un poquito más específicos con el tipo de inversión que tenemos. Bajo el modelo anterior, lo que decíamos es cualquier dinero es bueno y entre más grande mejor, como, no sé, como niños de kinder, ¿no? Pero grande no es bueno necesariamente. Un gran ejemplo son este nuevo conglomerado de centros de datos en Querétaro que se están haciendo muchísima electricidad, bastante agua, muchísimo dinero, pero de cosas que se están trayendo. ¿Qué va a hacer México? Construir una bodega, dar 3 empleos tal vez, el guardia y la señora que limpia, y después de eso, pues simplemente es sacar recursos de México para beneficio de Amazon, Huawei, etcétera, ¿no? Entonces, esa inversión, aunque sea de 500,000 millones de dólares, en realidad muy poco se queda en México. Cervecerías es otro. Qué padre que seamos la exportadora más grande del mundo de cerveza, pero si vas a una de estas megafábricas de Heineken en el norte de México, donde estamos cerca de Estados Unidos, pero no hay agua, entonces de repente estamos en una cuestión donde pues contratan a muy poca gente, como 300 personas, en una fábrica que está muy automatizada, bien por ellos, pero no dejan mucha tecnología aquí, no dejan casi nada de lana aquí y sacan una cantidad de agua que en el momento en que se les acaba, dejan ese pueblo y lo dejan morir. Eso es parte de lo que dice el Plan México, que me gusta mucho, que es política industrial, que es dinero sí, inversión privada sí, pero con gestión y acompañamiento del gobierno. El gobierno puede ser tu socio, a veces puede ser tu competencia, si eres un privado desleal, pero también
te mueve a que tomes decisiones que están también en tu propio interés. O sea, no pongas una fábrica en el desierto, aunque estés cerca de Estados Unidos, ¿por qué no la pones en Veracruz o en Tabasco, donde hay mucha agua? Y pues los subimos a un barco, te va a costar un poco más y eso no te va a gustar, pero lo puedes sacar a Estados Unidos de manera pues también bastante efectiva, a Luisiana, lo que sea. Entonces, eso es el Plan México y esa es la visión, creo que un poco más estatista, no hay que tenerle miedo a esa palabra, políticas industriales para México, para el bien de las empresas también. Claro, claro. Talia, esa era la crítica de fondo con el proyecto neoliberal, ¿no? En la no participación del Estado en la planeación de la economía. ¿Qué opinas ahora mismo? ¿Se está rompiendo con esa visión? ¿Cuáles son las posibilidades que abre el Plan México? Sí, definitivamente se está rompiendo y tiene que romperse. O sea, como decía mi colega, esta idea de la inversión extranjera directa como motor del desarrollo por sí mismo, o sea, esta es como la variable macroeconómica clave que tenemos que cuidar, pues a la luz de la evidencia se ha mostrado no solo insuficiente, sino incluso contraria a lo que en teoría todos queremos, ¿no? Que es que nuestra población se beneficie de mejores trabajos, que puedan tener, no sé, mejor bienestar en general, ¿no? En su conjunto. Y claramente el neoliberalismo de alguna manera pues caricaturizó la idea del Estado como un Estado ineficiente, muy grande, que no podía innovar. Y la verdad es que a la vuelta de los años, insisto, y ante la evidencia, pues estamos viendo la necesidad de estados fuertes, de estados técnicos. Hay una economista también, que es Mariana Mazzucato, que habla como de este Estado emprendedor, donde el Estado es una parte central también del sistema económico, pero no solo como regulador, o sea, también, pero no exclusivamente en eso, sino que puede ser un agente económico que potencia estos beneficios. Y aquí nuevamente la idea es mucho más colaborativa, ¿no? No es como o siempre Estado, o siempre mercado, o nunca mercado y siempre Estado, sino empezar a explorar estas nuevas relaciones o nuevos, sí, como planes que podría existir en este conjunto, ¿no? Donde hay participación privada y participación estatal como detonantes de ese crecimiento y sobre todo también considerando las grandes desigualdades y las desigualdades históricas que tenemos, ¿no? Como país. ¿Dónde vamos a alojar esas nuevas inversiones? ¿De qué manera? ¿Qué va a pasar con los impactos a nuestras sociedades, a nuestros recursos naturales? Y bueno, también no quiero dejar de decir que todo esto lo vamos a estar haciendo también en un contexto de pues vulnerabilidades climáticas y cambios que vamos a tener que ir sorteando al mismo tiempo. Entonces, el papel del Estado también se vuelve muy importante en esta planeación, sí energética, pero también como para entender cómo vamos a poder librar o adaptarnos a este mundo cambiante, ¿no? Que, dicho sea de paso, también las políticas de Trump pues, van completamente en contra de nuestros, pues del acuerdo climático y de las metas que tenemos para evitar esta variabilidad climática que al final va a tener un impacto en todo lo que producimos y en todo lo que nosotros estamos haciendo y en nuestra economía. Uy, a ver, perdón, desde hace rato que te presentaron, Estefanía, a mí me surgió la duda, ¿no? De qué es esto de lo de hecho en México, ¿no? A la hora de estar, pues sí, diciendo vamos a promover lo que se hace aquí, que lo consumamos, que no es mejor lo que viene de fuera, cosas extrañas del neoliberalismo. ¿Cómo funciona esto de hecho en México? Porque yo me acuerdo que salió hace ya muchísimos años, había unos comerciales en donde salía Alejandro Fernández encuerado en el torso, ¿no? Con un tatuaje y pues, sí, se veía guapísimo, pero no me queda muy claro qué es. O sea, el refresco de cola ese de la empresa gigantesca que se hace aquí en México, ¿eso ya es hecho en México? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de hecho en México? Bueno, mira, primero hay que diferenciar, ¿no? Estos productos que se hacen y se realizan en México por empresas mexicanas, por manos mexicanas. Obviamente ya hay empresas internacionales que para quedar bien, justo la empresa que mencionas,
por este tema que tuvieron con Donald Trump allá en Estados Unidos, pues ya quieren ponerse la marca hecho en México, ¿no? Pero sí hay que diferenciar bien de qué nos sirve fomentar esto de hecho en México. Primero necesitamos dinamizar la economía en nuestro país, que haya más liquidez, que la confianza del consumidor siga activa. Y segundo, que esa confianza del consumidor siga activa, que consuma los productos mexicanos, porque hay algo que es real. El neoliberalismo nos vendió siempre esta idea de que lo que está hecho en México está hecho mal. Y que lo que está hecho en Estados Unidos o en otros países está hecho bien. Entonces es también retomar esta parte. Muchos se han quejado de la oposición de la derecha diciendo que esto de hecho en México había sido algo del PRI, que entonces estaba bien. Bueno, de una u otra manera habrá cosas que se pudieron haber hecho bien. Yo creo que este de retomar y relanzar esta parte de hecho en México me parece que estuvo bien. Que en realidad es la campaña original de hecho en México, la retomaron de la campaña de hecho en China, que fue un éxito. Bueno, pero aquí lo importante es retomar esta idea para el beneficio ahorita de México, y justo en este momento muy económico puntual que tenemos, que es con el tema de esta tensión que hay económicamente con Donald Trump y en general en el mundo, y es también a una adecuación del gobierno, del Estado mexicano, del plan de desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum, de retomar toda esta forma de hacer economía, porque hay que decir economía moral, una economía diferente, a lo que también en su momento planteó Andrés Manuel y ahorita le dio secuencia a Claudia Sheinbaum, y es justo dinamizar la economía. La economía se ha dinamizado desde 2018 que entró Andrés Manuel ahorita, de una manera diferente. Talía comentaba algo muy importante, ¿no? Lo de la inversión, la importancia del Estado. Algo que dejamos de lado es que la inversión, siempre imaginamos inversión directa, extranjera. No. El 40% de la inversión en nuestro país extranjera es parte de la extranjera. El otro por ciento, más del 60% es mexicana, 100% mexicana. Entonces, se equivocan aquellas personas que piensan que México se sostiene sobre la inversión extranjera. No, tenemos grandes inversiones mexicanas aquí produciendo en México, más la inversión que hace el Estado. Esto nos ayuda a que la economía totalmente se agilice. No por nada México en la época de la pandemia pudo sobrevivir. La economía mexicana sobrevivió en comparación de otras del mundo. Pero entonces, a ver, si yo compro un producto que dice hecho en México, ¿qué me estoy llevando? Si está hecho en México y de qué forma, porque luego compro un producto que dice empresa socialmente responsable y me entero que la empresa no es socialmente responsable, ¿no? Porque ellos hicieron esa categorización. Ellos solitos, ¿no? No, bueno, la idea de todo este programa, de hecho, en México es que sean productos mexicanos que se producen y se realizan con manos mexicanas en nuestra región, obviamente en México. El problema es, no existe tal cosa como hecho en México, como no existe nada hecho en Estados Unidos. El mundo ya está tan globalizado que es como si, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, 40% extranjeros, 60% del Estado y privado, pero es como si te dieran un vaso con todo eso mezclado y digo, tómate nada más la parte del Estado. Dices, es imposible. Claro. Un coche hecho en México, así de los que tanto se queja Trump, como el 30% de ese coche, en realidad, del valor de ese coche se queda en México. Una cerveza mexicana te deja como el 50% de su valor en México, porque Avinbev es belga, porque las campañas de marketing las hacen empresas globales, porque pues todas estas empiezas a sumarle, o más bien a restarle valor, y te das cuenta que mucho se distribuye por todo el mundo. México también sale ganón con eso, ¿no? Por eso no están preocupados tanto la gente que hace manufactura de autopartes en el norte de México, Chihuahua y así, porque dicen, México es tan bueno haciendo eso que aunque nos suban el precio, no van a ir por otra solución, porque reemplazarnos en Estados Unidos no es subirle 25% el arancel, es cuadruplicar el precio en términos de poner la fábrica, entrenar a todos y pagarles mucho más de lo que les están pagando acá. Sí, son condiciones que todavía no están dadas. Vamos a ver qué opinan las juventudes de la Ciudad de México. Vamos al Vox Populi. Por el simple hecho de que pues, tiene muchísimos recursos naturales. Yo creo que está bien. Como 50-50. Pues creo que puede haber una buena inversión, más que nada porque somos un país con muchos recursos. Yo creo que es muy accesible la legislación, o sea, es muy fácil para ellos venir y poner un negocio, no tienen tantas restricciones como en otros países. La verdad no creo que sea muy buena idea, depende en qué. La verdad siento que no es en este momento muy buen país para invertir. Creo que sería justamente por lo que mencionan, de la posibilidad de la mano de obra barata
Contamos con una gran cantidad de recursos naturales que no hemos logrado explotar al 100%. En general, México era llamado el cuerno de la abundancia porque pues poseía los ambientes para todo tipo de agricultura. Yo creo que porque hay mano de obra barata. Porque tenemos una cultura muy bonita, igual tenemos lugares muy, muy bonitos. No sé. Sin embargo, creo que sería contraproducente para el mismo gobierno y las empresas nacionales que se encuentran aquí. Pero el problema más que nada es justo el tema de seguridad. Ay, pues sí, porque creo que ya somos muchos universitarios que genuinamente tenemos mucho potencial y que necesitamos chamba saliendo de la universidad. El inicio de un nuevo gobierno puede atraer un mercado emergente en estos tiempos. Puede ser algo bueno. Es bueno que la inversión extranjera esté en nuestro país porque también genera trabajos, empleos. Y pues creo que eso genera mucho desconfianza sobre empresas o otros países que quieren invertir aquí. Y aparte por la cantidad de recursos que tiene México. O sea, México tiene uno de los yacimientos de litio más grandes del planeta. Es que el pro es que pues, México tiene bastantes recursos naturales, por el con es que a veces las compañías abusan y terminan perjudicando pues, al país. Creo que ni es bueno, pero tampoco es malo. O sea, creo que estoy en medio. Yo no sé de esos temas, disculpa, en serio. Está chido. Porque tenemos muchos recursos aquí en México. Tenemos muchos recursos aquí en México, así naturales y de personas, y somos una potencia cultural, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero mi pregunta, Talia, a ver si me puedes tú ayudar a resolverla, es... Está muy bien que se platique de esto en las mañaneras, está muy bien que la Secretaría de Economía trabaje estos temas, pero yo creo que tendría que ser algo transversal, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner la atención también, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, pero ¿qué tenemos que revisar para que esta intención de relocalización, de nearshoring, de muchas cosas, sea pues justa, ¿no? Y sea en beneficio pues para la población. Sí, es una excelente pregunta porque justamente yo creo que tiene que ver con el repensar la idea de desarrollo también, ¿no? O sea, ahorita que estamos en este momento en el que lo que tenemos que pensar es desarrollo sí, pero ¿de qué tipo? O sea, ¿qué es lo que nosotros de manera, digamos, endógena, o sea, nacionalmente, podemos entender como el desarrollo deseable? O sea, sí, la prosperidad compartida, pero también hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Y como bien decías, son cuestiones muy transversales. Tenemos que revisar, por ejemplo, cómo cambiarnos hacia una economía no fósil y qué implicaciones tiene eso. O sea, sí somos un país productor de petróleo, pero hay una nueva tendencia que también, no solo como tendencia mundial, sino necesaria. ¿Y cómo vamos a hacer ese salto también tecnológico? Es decir, ¿qué tendríamos que estar produciendo ahora? ¿Hacia dónde tendríamos que estar llevando nuestra innovación, nuestra tecnología? No sé, quizá el desarrollo de energías renovables. ¿Cómo vamos a ver esto también con una perspectiva de qué tipo de ciudades queremos? Son ejercicios que a veces tienen que ver más con esos futuros deseables, ¿no? Y cómo los vamos aterrizando a nuestra realidad, qué tipo de política industrial tendríamos que tener para acompañar esos procesos y obviamente considerando, pues, dónde estamos, ¿no? Otro de los ejes transversales que se me ocurre y porque también me parece muy relevante es como el eje que tiene que ver con la equidad de género, que tiene que ver también con el poder generar este desarrollo de una manera más distribuida para todos y todas las mexicanas. Y bueno, eso, insisto, es algo que tendremos que ir desarrollando un poco en la práctica. Cuando digo en la práctica es no tenemos tantos precedentes al respecto, entonces hay que ser como muy innovadores y creo que teniendo esa idea clara de hacia dónde queremos llegar, podemos empezar a caminar hacia allá, ¿no? Y cuáles son esos pasos que necesitamos. Vivimos varios momentos inéditos. En estos momentos las regiones económicas como las conocíamos han quedado medio debilitadas o fracturadas. Por ejemplo, la región Norteamérica rota, ¿no? Estados Unidos y Canadá están francamente ya en una guerra comercial donde cada vez le suben más el tono. Además, Canadá, en vez de buscar una alianza con México, ha decidido aliarse con Europa y recrudecer esta guerra comercial.
La Unión Europea también está ahorita venadeada, completamente extraviada, sin saber muy bien. Me llamó mucho la atención hace 2 semanas que aquí estaba Singapur haciendo ya nuevos acuerdos, van a volver a formalizar la embajada de México allá en Singapur. Están viendo cómo fortalecer acuerdos. Ursula von der Leyen de la Unión Europea presentaba varias medidas extraordinarias para atender el embate de Donald Trump, y la segunda que presentó fue cómo estaba fortaleciendo su acuerdo comercial con México. Y por otro lado, a donde quiero ir, los BRICS también invitan como como oyente a la siguiente reunión de los BRICS a México, ante la posibilidad pues de que decida abrirse un poco más al mundo. ¿Qué está pasando con México? ¿Por qué en medio de una guerra comercial donde todos están dando contra todos, a México todo el mundo lo recibe bien, incluido Donald Trump? Todo el mundo está viendo en nuestro país una posibilidad de diálogo, de puente, de acuerdos, de construcción económica. ¿Qué opinas, Estefanía? Yo creo que son varios puntos. Primero es la estabilidad económica que tenemos en México, la certeza también, porque a diferencia de Estados Unidos y de otras naciones como Argentina, aquí hay una continuidad y hay una certeza. El hecho de que tengamos una presidenta con tanta aprobación también nos demuestra que el modelo que se viene trabajando desde el sexenio pasado ahorita va consecuente, y por supuesto que la gente está tranquila, está con esa certeza económica. Eso es una. Por otro lado, también tenemos pues algo que puede ser nuestro dolor de cabeza, pero también nuestra ayuda, que es esta cercanía con Estados Unidos. Al final, el tratado de libre comercio que tenemos ahorita y que se va a renegociar en próximos meses, porque no creo que llegue al 2026, por supuesto que nos deja nos deja buenas cosas también, como malas cosas, el estar tan cerca de Estados Unidos. Y otra es que México pues es el punto principal del nearshoring a nivel internacional. Entonces, México se vuelve como una punta clave a nivel geopolítico. No por nada China le coquetea muy abiertamente a México. Y incluso la presidenta ha dicho, bueno, lo ha dado a entender y lo ha dicho en múltiples ocasiones en la mañanera, es de, bueno, pues si Estados Unidos no quiere llegar a un buen acuerdo en una manera de coordinación y de respeto de tú a tú, entonces tendremos que buscar mercados alternos, ¿no? Y entre esos mercados alternos no solamente está Centroamérica o Europa, incluso también podría estar considerado China, en un caso extremo en donde Estados Unidos no entrara en la cordura que debe de entrar. Sí. Entonces, por eso ella siempre hace esta mención y dice, bueno, a nosotros nos conviene estar en esta unión regional que tenemos, porque ha sido económicamente y comercialmente nos ha dejado muchísimo beneficio a los 3 países, a Estados Unidos y a México sobre todo, ¿no? Pero si no, pues buscaremos entonces otras alternativas. Y yo creo que son estos factores los que ha dejado, y esta dinamización de la economía. Y otro punto que también yo sé que le da mucho coraje a la derecha en nuestro país, esta parte del tren interoceánico, del tren Maya, del cual se habla poco, pero en el mundo no se habla poco. El que se puedan transportar mercancías terrestres es muy importante, porque tenemos pues dos océanos, ¿no? El Golfo de México y el océano, obviamente que nos da esta viabilidad de poder transportar mercancías a otras partes del mundo que otros países no tienen. Entonces, me parece que hay mucho beneficio en la parte geopolítica que tenemos en el mundo. Yo sé que hay mucha geopolítica en esto y hablamos de empresotas y todo, ¿no? De las cervezas belgas, pero ¿qué pasa con las medianas y pequeñas empresas, Alex, ¿no? O sea, ¿dónde quedan ellos cuando estamos hablando de cosas gigantescas, ¿no? ¿Está haciendo algo México para que eso funcione? O pensando en los nodos, ¿no? Yo recuerdo haber paseado por el Tren Maya hace poco y ver las dificultades para la creación de cooperativas, que pueden ser muy chidas, pero si la estructura administrativa, ¿qué está cambiando? O si algo está cambiando. Las unidades económicas que más sufren en esta inestabilidad son las medianas y pequeñas empresas, las que son verdaderamente mexicanas, las que son verdaderamente locales, porque, para poner un ejemplo, nos exentó Donald Trump de el golpe arancelario, dijo, mientras seas del TEMEC, todo bien. Eso parece ser relativamente simple, excepto que ahora es un papeleo enorme que tienes que hacer para exportar a Estados Unidos. Si ya lo tenías, pues bien, tienes que hacer más, y si no lo tenías, tienes que hacer muchísimo más. Por una empresa con
un departamento legal enorme, lo hace rapidito. El gobierno, ahorita, la Secretaría de Economía en específico, se está enfocando para ayudar a las empresas que exportan a Estados Unidos, que no tienen ese papeleo arreglado para poder seguir haciéndolo. Entonces, 100% es importantísimo concentrarse en las pequeñas y medianas empresas, porque una, son las que más valor generan en México, pero dos, también porque son las que más apoyo necesitan en estos momentos de inestabilidad. Por eso, por ejemplo, las cooperativas pues, les cuesta tanto, ¿no? O sea, es levantar una empresa, movilizarse con el poco capital que hay, y luego, pues, si te está cambiando el marco legal con la reforma judicial, que no digamos si es buena o mala, pero sí cambia mucho cómo va a ser la cosa, si te está cambiando Donald Trump por allá, si está muy inestable todo, se aprecia la estabilidad del gobierno mexicano, la consistencia, y se aprecia el apoyo. Talía, ¿qué retos tiene la mediana y la pequeña empresa, incluso empresas cooperativas, en este juego geopolítico? Hablamos de los grandes extremos, ¿no? Si México acuerda con Estados Unidos, acuerda con China, si se abre con los BRICS y empieza a generar acuerdos con la Unión Europea, pero en ese contexto, ¿qué panorama se abre para la pequeña y mediana empresa en México? Sí, me gustaría empezar diciendo que micro, pequeña y mediana empresas son las empresas que más empleos generan en el país. Sí. Entonces es como súper fundamental tener eso presente cuando estamos hablando de cómo los vamos a apoyar, porque no solo es apoyar a estas empresas, es también, por extensión, pues apoyar a la mayoría de los trabajadores, ¿no? Hay una serie de factores, digamos, que también son deudas hacia estas pequeñas empresas. Muchas de ellas también, debe decirse, están en la informalidad o tienen a sus trabajadores en la informalidad. Habría que pensar cómo vamos a facilitar su entrada a esta formalización, y ello tiene que ver con también el acceso que pueden tener a financiamiento. En México, por temas, otra vez, de pues, recursos financieros globales, esto puede ser muy poco accesible para estas empresas. Entonces, ahí es donde cooperativas, otros mecanismos de financiamiento que vienen más de la parte de economía social y solidaria, pueden presentarnos como alternativas a esto, ¿no? Hay que fortalecer ese marco regulatorio. Sí hay algunas leyes generales que hablan de cómo pueden funcionar esas cooperativas, pero eso podría ser uno de los caminos alternativos, ¿no? La otra es también recordar que estas empresas tienen una importancia como muy estratégica en términos del desarrollo local, ¿no? Entonces, articular estas empresas con una serie de objetivos, incluso objetivos vinculados a desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, puede ser una alternativa un poco más desde abajo, en lugar de como históricamente ha sido, ¿no? De que estas empresas se van creando alrededor de esos polos de desarrollo, pero específicamente de sectores que históricamente habían sido, por ejemplo, apoyados por la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces es un poco como de arriba hacia abajo, o cómo vamos viendo esos modelos que pueden ser alternativos, que sean de un desarrollo más de abajo hacia arriba, ¿no? Claro. Talía, antes de que te salgas del cuadro, regálanos una conclusión de esta discusión. ¿En qué momento se encuentra México? Bueno, yo creo que México está en un momento clave. El hecho de que Estados Unidos, con esta nueva política proteccionista, comience a volverse un socio no confiable, también nos plantea distintos retos, dada la integración que tenemos con esta economía, ¿no? Entonces, el plantearnos estas alternativas, primero tenemos que tener claro que no son inmediatas, va a ser un proceso, o sea, esto tiene que ser un proceso planeado. Desde mi perspectiva, tiene que ser también un proceso en el que todos estemos de acuerdo, y cuando digo todos es evitar este tipo de caricaturizaciones de si es de derecha o si es de izquierda, o sea, es como poco productivo desde mi punto de vista. Tenemos que enfocarnos más a hablar en las políticas públicas, en los planes, proyectos y programas que pueden estar alineados a este desarrollo más endógeno, o sea, no es un proteccionismo, es un cambio de estrategia, un cambio de desarrollo que tenga sentido para nosotros y que pueda generar este bienestar en nuestra población. Y eso también quiero acotar que uno de los cambios más radicales que yo veo que tenemos que articular de una manera muy clara es
pensando en esta adaptabilidad a los nuevos procesos de cambio climático, de la variabilidad climática que vienen, y dar ese paso que no es, no son estrategias atomizadas, ¿no? No vamos a hacer 17 transformaciones, sino es una en la que tenemos que digamos que abarcar todo esto, ¿no? O sea, pensar en esos ejes transversales. Yo creo que el Plan México delimita estos 4 ejes y también habla de varios ejes transversales. Creo que es un buen inicio, un buen elemento que tenemos todos que considerar, pero bueno, hay que irnos apropiando, ¿no? También desde las microempresas, las grandes empresas, tenemos que ir caminando de manera conjunta hacia esas metas. Qué cosa tan interesante. Yo creo que al final nos pone a revisar varias cosas, ¿no? Pero cómo va a surgir para México, y hoy, no sé, como decía Benedetti, el sur también existe, es lo interesante, ¿no? No sé si tengo que dar más tiempo de conclusión. Sí. Bueno, yo podría concluir que México va a salir bien librado de toda esta situación que está pasando. Me parece que es el país que mejor librado va a salir de todo el problema que hay a nivel comercial internacional. Y también que las oportunidades que hay en México son inigualables en comparación de otros momentos históricos. Y que hay que enfocarnos mucho, algo que sí es totalmente cierto, es enfocarnos en las pequeñas y medianas empresas, porque justo son las que le dan cooperativas, que son las que le dan el empleo pues a nuestra gente, a nuestro pueblo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte. Y otro punto principal es seguir con esta secuencia. Yo sí difiero un poco en esta parte de decir que entre izquierda o derecha, porque yo creo que sí hay que tener delimitaciones, ¿no? Y en la parte económica, aunque es muy técnica, tenemos que tener delimitaciones. Y el simple hecho de que haya una secuencia de un proyecto nacional y económico, por supuesto que nos da una certeza la planeación. Y aquí hay una planeación de 12 años y esperemos que haya una planeación a 25 años, justo como lo hacen los chinos. Claro. Los chinos planean económicamente a 25 años. Y me parece que estos van y vienes de cambios políticos, como lo que pasa en Estados Unidos, no va a generar algo positivo en el caso de Estados Unidos. En el caso de México es lo que nos ha ayudado a tener esta certeza económica estable, me parece que la más estable de todo el continente. Entonces, concluiría con eso, a México le va a ir muy bien. Apenas hace 7 años decían que cuando Estados Unidos le daba una gripita, a México le daba pulmonía. ¿Cómo está? Todavía nos puede dar. Ahora bien, ¿cuál es lo opuesto de curarse en salud? O sea, literalmente estamos viendo cómo prevenimos esto. Yo quiero sumarme a esta opinión que tiene Estefanía, que es una política progresista de izquierda el de este gobierno. A diferencia del gobierno anterior, habría que decirlo. En el gobierno anterior no había una política industrial tan clara y tan estratégica e integral como la hay ahorita. Los neoliberales a mí se me hace que son luego los hipócritas más chillones del mundo. Porque de un lado te dicen, no, el Estado es inútil, siempre puro privado porque el Estado no sabe hacer nada. Y luego de repente dicen, ay, no se vale, China está metiendo el Estado y por eso nos está ganando. Entonces, ¿cuál de los dos es? Claro. Cuando vemos al Estado mexicano colaborando con la industria privada, que hay que decirlo, México no tiene tanto dinero para invertir. Está redistribuyendo, lo cual tiene sus beneficios. Estamos dándole a la gente el dinero para que propicie la economía local, pero para eso se necesita que la gente que tiene dinero, que tiene ideas, que tiene negocios, invierta más en México para crecer esa economía en conjunto. Eso es política industrial. Estado y privados trabajando juntos, no solamente para generar números más grandes, sino para generar bienestar. Lo poquito o mucho que se tenga, pero que se use para el beneficio de nuestro país. Es todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves en El Desfiladero. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales del Canal 11 y les seguimos agradeciendo profundamente todos sus comentarios, todos sus likes, todas las veces que han compartido nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves, Ezra y yo, con otro tema en El Desfiladero.